Hola, 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 ¿cómo están todos? Feliz solsticio de invierno para el día de hoy, 21 de diciembre 2022. ¿Qué está pasando en el cielo? Las puertas cósmicas se abren. El sol ingresando en el grado cero es como este brinco al vacío donde cambias de signo, cambia de energía. Estábamos en el otoño y de alguna manera hay ciertas tonalidades en el otoño, hay ciertos grados de movimiento, la vida se ve como en diferentes gradaciones, ¿no? Como se está reduciendo, se está madurando algo, pero llegar al invierno, pues si lo vemos en lugares como mucho más radicales, o sea, en el hemisferio norte, mucho más al norte aquí, pues es la nieve, o sea, es o blanco o negro. O sea, son momentos muy radicales que nos conectan, así de radical, nos conectan con una conciencia de la realidad. La energía capricorniana nos lleva como una conciencia de la responsabilidad de la vida, de para poder habitar y sostener, necesitamos hacer ciertas cosas que hagan que perdure este cuerpo. El signo opuesto de Capricornio es Cáncer y es regido por la luna. Cuando estamos en verano y el sol ingresa a Cáncer, es el solsticio, o sea, más bien, cuando es el ingreso del sol a Cáncer, ocurre el solsticio de verano aquí en el hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y, pero, ¿qué nos lleva? Nos lleva al momento de mayor luz solar en la Tierra, en la zona donde estamos, o viceversa, en el momento de menos luz solar, y si es el hemisferio sur. Entonces la cosa es que sí vivimos los extremos, y esos extremos nos llevan a una conciencia de la realidad, a una conciencia mucho más plausible de lo que necesitamos construir, concretar para que podamos sobrevivir. Capricornio es frío, es un elemento de tierra, es, es el, es el signo más duro de todos los signos. No hay un signo más duro. De ahí tiene Acuario y Piscis. Y, es decir, lo más material que podemos encontrar es energía capricorniana. Cuando vemos un cuerpo formado, una planta hecha, todo lo que vemos con nuestros ojos es es fuerza capricorniana, fuerza saturnina. Todo lo que tocamos y podemos reconocer con nuestro tacto, con el mundo físico, es la energía capricorniana. La energía opuesta a Cáncer tiene que ver con el mundo emocional. Y el mundo emocional, los sentimientos, son la vida, son, representan la vida interna. en, es la vida etérica también en las plantas. Y o sea, por ejemplo, pues sí, la luna rige a Cáncer y las fases lunares van movilizando estas fuerzas internas, animando o desanimando, generando mayor vitalidad o reduciéndola. A las plantas, su cuerpo etérico se va elevando con la fuerza gravitatoria de las fases de la luna y va moviendo su savia a diferentes zonas de la planta, generando crecimiento, generando floración, frutos. O sea, las fuerzas de vida están en Cáncer y Cáncer cuida, nutre, protege lo interior. Así como la madre necesita un hogar estructural para cuidar a la vida que está dando. Em, el cáliz, el útero, es Capricornio, pero las fuerzas de vida son de la luna. Y así vamos en este juego viéndolo en todas las áreas de nuestras vidas. Aquí llegamos a un punto
de maduración, de la experiencia de todo este 2022. Es, es la apertura del cierre, o sea, es el inicio para recapitular y madurar todo lo que trabajamos. Y lo que quiero hacer con esto va a ser un video un poco largo, se los advierto. Me di la tarea de abrir como cada puerta, primavera, verano, otoño, y a manera de una recapitulación de los eventos de cada estación, como a generar en nosotros como esta historia que cada uno portó, cada uno estuvo caminando y poder como hacer este cierre con mucho más conciencia, con mucho más conocimiento de también las fuerzas que hubo alrededor, generando toda esta fuerza, esta movilidad, este cambio en nosotros. Entonces, bueno, iniciamos con Aries. Cuando el sol ingresó en Aries, fue el equinoccio de primavera. Fue el 20 de marzo a las 9:33. Estos detalles ni los voy a mencionar, pero bueno, ¿qué ocurrió en la primavera? Algo que, algo que empezó, la primavera empezó ya en marzo, el año empezó en enero, ¿no? Entonces, previo, estábamos todavía cerrando el invierno. Y cuando estábamos en ese invierno, el, estuvo el ingreso de los nodos lunares, haciendo el cambio de narrativa con el nodo norte en Tauro y con el nodo sur en Escorpio. Durante todo el año se ha ido hablando de estos nodos y sus significados. Básicamente es el eje de los apegos, tanto materiales como emocionales. Es, es todo aquello que me conecta con la vida, la seguridad desde este plano de tengo, poseo, entonces estoy seguro con Tauro. Y por el otro lado, Escorpio es tengo, poseo, pero a nivel emocional, entonces puedo sentirme seguro. O sea, es el mundo anímico, es un poco la misma narrativa de ejes con Cáncer y Capricornio, pero aquí puestos en una esfera como mucho más personal, más individual. Em, Ahí es donde esos nodos estuvieron transitando. ¿Y qué ocurrió? Pues Urano, que habían ingresado en Tauro 2 años anteriores, cuando empezó la pandemia, en el 2019, a finales del 2019, ya estaba a la mitad de este signo. Ya empezaba a sentirse mucho más esta fuerza del cambio uraniano, de fuerzas inesperadas que nos sorprendieron a todos colectivamente y que individualmente nos tocaron partes de mucha inseguridad. Y esta misma inseguridad, porque el signo de Tauro es un signo fijo, es un signo persistente, trabajador, que genera, trabajador en un sentido de que si la inercia está hacia algo, la inercia continúa, o sea, la sostiene Tauro y en ese sentido usa su energía para sostener algo. Lo que más le cuesta a Tauro es cambiar la inercia. Si la inercia estaba en no ser productivo, pues volverse productivo es la resistencia y es la fuerza a cambiar esa inercia. Pero si está la inercia hacia el trabajo, hacia una actividad diaria, monótona, eh, cambiar, generar ese cambio, le genera a favor de la salud o lo que sea que necesite cambiar el estilo de vida de eso que está fijo, le genera mucha dificultad. ¿Y qué ocurre cuando Urano entra? Pues genera cambios fuertes exteriores, inesperados, abruptos. Es viento. Urano es una energía eh, de viento, pero viento huracanado. Entonces, ayuda a que esa inercia, pues, no se cambie, que genere el cambio de esa inercia. Tauro también representa a la tierra y a la naturaleza. Entonces,
la inercia, el consumo, cómo compramos, o sea, todo fue disruptivo con el ingreso de, de Urano en Tauro. Además, Urano tiene que ver con la tecnología, la evolución, la deshumanización, por irnos vinculando más con las partes del consciente, de la inteligencia humana, y menos con la parte física, básica, supervivencia animal, que también está muy conectado con el cuerpo, con la sabiduría del cuerpo, que es Tauro. Entonces, cuando entró el Sol en Aries, ocurrió que el Sol estaba haciendo un sextil a Plutón en Capricornio. Ya está en los últimos grados de Capricornio y ya hablamos. Capricornio rige estructuras, rige las formas para protegernos. Pero hay estructuras que pasan mucho tiempo que terminan siendo cárceles, que terminan siendo estructuras muy rígidas, poco flexibles, a nivel tradición, a nivel sistema, a nivel Estado, autoridades, leyes, que terminan matando a la vida que quiere proteger. Y aquí es este Sol, que es el dador de vida, hace un sextil a Plutón, activando estas fuerzas transmutadoras, transformadoras, colapsantes a favor de la vida. Entonces, entra este aspecto. La luna en ese momento está en casi oposición a Plutón, es decir, que también ocurre como una, un rompimiento de la seguridad interna, un conflicto de sentirnos seguros en nuestras propias estructuras. Y aquí viene la fuerza del cambio, como que todas estas fuerzas empiezan a activar muchas áreas sociales, humanas, individuales en nosotros. Algo que ocurrió en este ingreso del Sol en Aries es que había mucha energía fija con Tauro y con Acuario. Acuario, a pesar de que es, es un signo de aire y que genera el movimiento, es el signo de aire que es fijo. Son las ideas fijas, por ejemplo, son estos mundos idealistas que por ser fijos, de pronto van por la causa, arrasando por muchas cosas que no tienen que ver con ese ideal. Es esa cosa como lo paradójico, ¿no? Por, Acuario representa al colectivo, a los grupos, al tejido social y a la búsqueda de una evolución, de una permanencia, pero a favor del crecimiento de la humanidad. Ahí teníamos muchos planetas, estaba Venus, estaba Marte, estaban conjuntos y todos estos estaban haciendo cuadratura con Urano. Venus, que representa el deseo, las necesidades del alma, y aquí pues estamos hablando de las necesidades colectivas, del alma colectiva. Marte, que representa esa voluntad de llevar a cabo el objetivo para cumplir esos deseos, esas necesidades del alma colectiva y el alma individual también. En oposición a Urano era como el conflicto y el límite de qué tenía que ser revolucionario a nivel social, qué tenía que que generar el cambio en nosotros, qué disrupción habría, teníamos pues estábamos viviendo para generar eso que estaba fijo socialmente, hacer el cambio, el movimiento. Urano es el regente de Acuario, y aunque son elementos de aire, son estos mundos, estas ideas muy establecidas socialmente. Y entonces estuvimos siendo sacudidos socialmente con nuevas
pues con nuevos conceptos, nuevos discursos sociales, nuevas propuestas, muchas revueltas colectivas que emergieron, pero también individualmente vivimos como un momento de tener que hacer las cosas diferente a lo establecido. Entonces, con ello, abrimos la primavera y a mitad de la primavera ocurrieron los eclipses. Cuando el sol ingresó en Tauro, muy muy cerquita de Urano, la luna llegó, hizo luna nueva, ahí ocurrió un eclipse solar el 30 de abril y ahí generó todo un momento como de dejar un poco lo establecido, lo fijo, que se sobreponga la luna, fue como un momento de hacer frente a las necesidades anímicas de lo que estábamos necesitando y, y pausar la inercia, pausar eso fijo que se estaba estableciendo. Y del 30 de abril al 16 de mayo, que fue la luna llena, y que también fue un eclipse, pero fue un eclipse de luna, aquí la luna estaba en el arquetipo de Escorpio junto al nodo sur, y el nodo sur nos representaba todo aquello que teníamos que soltar, liberar, depurar, dejar morir. Y ahí tuvimos nuestra primera entrada, aquellos apegos y cuestiones fijas que nos han establecido socialmente e individualmente y que necesitábamos soltar, porque evolutivamente ya para lo que está presentando la energía como lo que se requiere hoy por hoy para sobrevivir, para subsistir, ya son cosas muy distintas a lo que había sido antes. Y estábamos como en este puente. Ocurrieron varias cosas. Justo un día antes de que ocurriera la luna nueva, Plutón en Capricornio se puso a retrogradar. O sea, esta fuerza destructiva hacia el exterior, hacia esas estructuras aparentemente a nuestro alrededor, se volvieron hacia nosotros. Fue como un momento donde esta primavera que emerge la energía solar empieza a brillar, a empezar a hacer los capullos, al despertar de la naturaleza, pues toda la naturaleza viva empezó a hacer un colapso interior, como si esas estructuras que nos estuvieron cuidando, protegiendo por tanto tiempo, pues, a nivel social, a nivel estado, a nivel familiar, de pronto pasaran por un tener que ser una demolición interior para permitir el nuevo cambio. Entonces, Plutón estuvo retrogradando hasta el 8 de octubre. Ya 8 de octubre estamos hablando de otoño. O sea, estuvimos prácticamente todas las puertas de este recorrido en un proceso de transformación interior, de revisar aquello que no habíamos visto en nosotros, tanto como tesoros escondidos, como oscuridades, como cosas que ya estaban muertas desde ahí y que necesitaban más bien pasar a un compostaje, a un reciclaje, a una renovación. Eh, También aquí tuvimos el primer ingreso de Júpiter en el 10 de mayo, en primavera. El 10 de mayo, Júpiter ingresó por primera vez a Aries. Entonces, aquí fue como una ebullición o sea, lo que hace Júpiter es expandir. Júpiter casi es un sol, entonces tiene una fuerza magnética de generar posibilidades, romper fronteras, abrirse a más allá de lo que el cielo es el límite, o sea, esas cosas de todo es posible, los excesos.
Y con ese ingreso en Júpiter, de pronto sí fue mucho abrirnos, o sea, nuestros límites personales hacia afuera. Habíamos estado enclaustrados 2 años con la pandemia y de pronto fue como esta sacudida social de salir al mundo, de que estas fronteras que se habían marcado con autoridad, con poder, con este sentido de cuidado, pero que de pronto ya era demasiado y que ya no estaba ayudando a la vida misma a sostenerse, de pronto sí fue mucha energía hacia el exterior. Y con ello entramos poquito después, mayo, junio, el 21 de junio ingresamos al verano. El sol en el grado cero de Cáncer se replantea los sistemas, eh, se replantea el cuidado, cómo individualmente estamos siendo cuidados, cómo estamos, o sea, se replanteó mucho porque todo ese salirnos de los límites, de pronto vulneró a la individualidad. Por ejemplo, tenemos a Quirón en Aries y durante ese trayecto, durante la primavera, pues ingresó Marte, ingresó Júpiter y de pronto era un desbordamiento individual, salirse de las fronteras habituales. Y el Sol en Cáncer hizo cuadratura a Júpiter, hizo cuadratura a Neptuno en ese solsticio de verano. Neptuno, que en Piscis representa al colectivo, a todo y que Neptuno disuelve, o sea, hace como una disolución de límites, de las formas, de la claridad de lo que vemos aquí ahora, o sea, Piscis es la cosa más nebulosa, donde uno entra en confusión porque no es claro que sí, que no. Y ahí estábamos nosotros un poco socialmente, por ejemplo, donde sí nos ponemos el cubrebocas, donde no lo quitamos, sí, no va a haber clases con cubrebocas o no, y ya se los quitamos a los niños. Em, o sea, estoy poniendo este ejemplo muy burdo, pero fue muy así en ese momento, en los rebrotes de pronto otra vez, como volver a subir un poco como el sistema inmunológico, social, estas fronteras. Plutón estaba retrogradando, pero aquí ocurrió que, o sea, en junio, el 28 de junio, o sea, días después del solsticio, Neptuno retrograda. Entonces, todo eso que estaba demasiado, demasiado confuso ya empezó a ser como un poquito más contenido y empezaron a mostrarse un poco más esas cosas que de pronto fueron demasiado abiertas socialmente, individualmente, y necesitamos como ponerle un cierto orden, un cierto cuidado. En julio 19, Quirón, que está en Aries, se puso a retrogradar. Quirón es la herida. Y aquí también tocamos como partes de nosotros individualmente, donde pudimos haber sentido la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad del pueblo, la vulnerabilidad individual, como con estos temas del movimiento, la economía, los emprendimientos, la forma de trabajar. Eh, el 28 de julio igual empezó a retrogradar Júpiter. Y es aquí cuando empieza como un replanteamiento de cómo estamos saliendo al mundo. Nuevamente como por el bien social, por el bien de todos, cómo vamos. Y también los replanteamientos de ciertos emprendimientos o ciertas cosas que hicimos de pronto, pero que necesitaban más estructura o mucho más firmeza, un replanteamiento de cómo se iba a modelar eso nuevo que estaba amplificándose, esas posibilidades, esas formas
de aprender, de hacer, de emprender, también como que empezó a hacerse para replantearse. En agosto 22 Urano, que es el regente de Acuario y que estuvo y que fue como el señor de este año, activado por todo, pues por los nodos lunares y por más adelante más adelante bueno, después de la primavera, o sea, fue muy activado también. Eh, Empieza a retrogradar en el grado 18 y con esta retrogradación empieza a caminar más y más cerca del nodo norte. O sea, que o sea, a partir del 24 de agosto, que más o menos es cuando empezamos a ingresar o sea, pasaron las vacaciones, empiezan las clases y, y este como Urano yendo con el nodo norte de la mano, con menos fuerza disruptiva, con más conciencia social, con un poco de chin, igual y vamos como con más lentitud a dar estos cambios. Nos replegamos un poco con esto y empezó un poquito antes del equinoccio del otoño, empezó a retrogradar aquí Mercurio en Libra. ¿Y qué pasa? Para el equinoccio del otoño ocurre algo muy interesante, porque si Mercurio empieza a retrogradar en el grado 8 de Libra, justo grado 8, o sea, en el grado 8 de Aries, que es el signo opuesto de Libra, empezó a retrogradar Júpiter. Entonces, aquí, aunque no fue en el mismo momento, sí nos marca como grados importantes que considerar, o sea, momentos claves. Entonces, el 10 de septiembre, Mercurio empieza a retrogradar y para el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, 10 días después, 11 días después, el, el Mercurio llega al grado cero de Libra y es cuando el Sol llega al grado cero de Libra y se encuentran los dos. Para esto, el, ¿qué ocurre? Esto fue el 22. Ah, sí, el 22 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el ingreso, el Sol y Mercurio hacen oposición a Júpiter, que ya está en el grado 4. Pero estos dos empezaron a hacer oposición días antes de que se perfeccionara esta conjunción. Y Júpiter en retrogradación empieza a revisar todos los temas sociales, la justicia, los sistemas, las leyes, los abogados. O sea, socialmente empezaron a replantearse muchas cosas que estaban en conflicto. En todo este tema de la guerra, por ejemplo, eh, se pone como un poco más fuerte el tema de la diplomacia aquí, se abre. Entonces, déjenme ver si esto se haciendo con mucha luz. Me siento muy bien. Bueno, no importa. El, aquí empieza a confrontarse lo social, lo colectivo. Hay como un poco más de voz, hay más voz a favor de los grupos vulnerables, víctimas de situaciones sociales, políticas, eh, que, que han sido, que fueron como parte de estos movimientos de autoridad, de irrupción y todo. Entonces, nosotros a nivel individual también estábamos pasando como una fase de alquimia en relación a lo que estábamos deseando. Por ejemplo, una de las cosas que nos ocurrieron fue que el día 22, no, em, ocurrió, o sea,
El día 25, o sea, unos días después de este encuentro de Mercurio con el Sol, el, la luna nueva es un eclipse, porque ocurre en el signo ay, no, estoy hablando de octubre, perdón. No, el 23 de octubre, o sea, un día después, se pone directo Saturno en el grado 18 de Acuario. em, Como que vuelven a subir estas necesidades de protección, la autoridad comienza a replantear sus, o sea, pues subir como las fronteras nuevamente, las barreras a favor de una protección, pero individualmente la expresión del pueblo se ve cuarteado, eh, sí, como que no hay una soberanía del pueblo al poder elegir. O sea, hay cosas así como sociales muy fuertes. En otoño surge, o sea, si bien el ingreso del sol en Libra saca en evidencia todo aquello que no está siendo justo ni equilibrado. Y en nosotros también, en los vínculos empieza a verse esto. Nuestras sociedades, nuestras relaciones empiezan a pasar como con una especie de prueba o algo así, como una revisión del proceso. Hay una parte de como que se pone en la Venus está a 10 grados menos para este equinoccio y un mes después hace la conjunción con el Sol en Libra. Entonces, que o sea, estamos en una fase alquímica de Venus, porque está muy cerquita del Sol, el Sol está como que se dejó de ver desde el 15 de septiembre y, y Venus está como alquimizando todo aquello que necesita y que desea. Está revisando como los procesos que ha ido llevando, pero al mismo tiempo no, pues, o sea, está como en una especie de no sé bien todavía, no, pues estoy como viendo y revisando lo que está aquí ahora. Esa Venus estaba en cuadratura con Marte en Géminis, donde para 10 días después, ese Marte, o sea, Marte está como con esta fuerza de ir y hacer, pero empieza a retrogradar el 23, no, el 30 de octubre, y es como un momento de todas esas opciones que se estaban poniendo o que se estuvieron como platicando, evidenciando, poniendo como un abanico de opciones dentro de todo lo que estábamos deseando, pues vemos que tal vez no son las opciones que creíamos necesitar o que creíamos que nos llevarían al lugar donde queremos ir. Y, y miren, aquí otoño fue así como abrió otoño, fue como fue un mes, por ejemplo, octubre, fue un mes con mucha energía que empezó a liberarse. El 2 de octubre, Mercurio se puso directo en Virgo, o sea, retrogradó, se conjuntó con Venus. Venus, regente de Libra, regente del equinoccio, también como que revisa un chorro, entiende mucho de lo que está pasando y sigue adelante. Eh, Plutón se pone directo el 8 de octubre, el 23 se pone directo Saturno, suben las barreras sociales, suben las restricciones, suben las cosas como de, sí, quieres hacer esto, pero a ver, necesitas hacer esto formalmente, comprometerte en esto, necesitas revisar a largo plazo tal cosa. Lo que pasa es que, y Júpiter se pone directo también para noviembre 23. Entonces, bueno.
aquí el otoño se puso muy intenso, o sea, finales de septiembre, todo octubre, eh, y además, dicho de paso, tuvimos eclipse solar, eclipse parcial en el arquetipo de Escorpio, eh, y luego tuvimos la Venus Star Point el 22 de octubre. Ah, no, primero fue la Venus Star Point, luego fue la luna nueva el 25 y por último la luna llena, que fue un eclipse de luna el 8 de noviembre. O sea, octubre fue como un momento de mucha cosecha, pero mucha evidencia de todo lo que había que trabajarle. Habría que bajar las cosas al piso, todos los compromisos sociales que tenemos. O sea, sí está muy padre la fuerza individual, sí está, es muy importante que haya más eh, voz a esto individual, pero lo individual también toca a lo social y todo lo que se hizo por unas pocas personas que decidieron de una manera, todas las afectaciones que hubo a nivel social colectivo. O sea, ahorita se está sacando a la luz como mucho abuso de poder, muchas cosas que están así, que ya no están protegiendo a la vida, ¿no? Que ya en nombre de muchas viejas religiones, muchas cosas que no, que ya son obsoletas, pues ahorita se pusieron así como a descartarse. A este último bloque de eclipses que tuvimos en octubre, noviembre, definitivamente nos trajo como un momento de dejar morir, aceptar muchas cosas y ver como qué está en nosotros el poder, o sea, como tomar un poder hacia lo que sí podemos hacer y hacia lo que no. Y el abuso de poder de las autoridades también como también se pusieron muy a la luz, se evidenciaron muchísimo. Bueno, como les decía, este video es bastante largo, no sé ni cuánto tiempo llevo, pero llegamos al invierno. Y con este invierno, pues llega como la cruda realidad. Y con esta realidad, pues, ¿qué tenemos? Neptuno ya se puso directo el 4 de diciembre, eh, el 23 de diciembre, Quirón se va a poner directo, que es como también la fuerza y la vida individual, se va a evidenciar muchísimo. Em, para el 29 de diciembre, otra vez Mercurio estará retrogradando. En el 2 de enero, Venus estará ingresando a Acuario. A ver, estoy hablando con muchas cosas que tal vez igual, no sé, no bajan. El ingreso de este solsticio es el Sol y Júpiter. Son las dos fuerzas que nos amplifican y nos posibilitan la existencia. El- lo que hace Júpiter es buscar que eso que se construya esté en equilibrio, en justicia, en un bien mayor, con una búsqueda de verdades que vayan más allá de unas pocas creencias, creencias locales, ¿no? Religiosas, dogmáticas. De pronto va a entrar, ya después de todo este pasaje, esta tercera entrada de Júpiter en Aries ya trae como una madurez, un compromiso, porque está en cuadratura con el Sol en Capricornio. Y también una mirada hacia lo que viene a equilibrar con justicia y diplomacia, a armonizar algo. Ya no es el primer Júpiter del 10 de mayo que era como de yo por mí. Ahora es yo por mí porque puedo reconocer el valor de mi silencio y el valor de mi palabra.
Yo por mí, porque también o sea, la fuerza de los grupos sociales vienen de muchas individualidades que quieren defender algo, que quieren construir un orden cósmico, y no un orden humano limitado de solo de puros mini egos. Entonces aquí o sea, estamos abriendo una puerta estelar el día de hoy de reconocer la responsabilidad que hay en en nuestro trabajo de individuación a nivel social, y con ese permiso poder expandir un poco más estos rangos de posibilidades a favor de una búsqueda de ir a vínculos más equilibrados, a sociedades más justas. Es que hagan de cuenta, Sol, Júpiter en cuadratura, y por el otro lado, en sentido opuesto de Aries, que es Libra, está Ceres. El asteroide Ceres es el asteroide más grande de todos los asteroides y el más importante, por así decirlo. Representa a la gran madre, a la abundancia, a al trabajo de la tierra con ritmos naturales. Y está en cuadratura, o sea, todos los tres están en el grado cero. Son tres puertas estelares en este invierno. Y es como un reconocimiento a que hay momentos naturales que se dan para abrirse y crecer, y que estos tienen sus propios ciclos, tienen sus propias estaciones, que Ceres rige mucho a las estaciones del año. Mientras todo esto ocurre, seguimos con un Urano muy cerquita del nodo norte en Tauro. Y ese Urano ya empieza a disipar la cuadratura que tuvo prácticamente todo el año con Saturno. Eh, Vienen cosas de trabajo con los deseos que ya se alquimizaron, que ya tenemos como mucho más certeza de qué sí queremos y qué no queremos, y cómo lo queremos y a qué ritmo también. Entonces, estamos trabajando en esto, y en esta estación hay mucha energía de concretización, con tanta energía en Aries, que da el inicio, con Júpiter ahí, y y con Capricornio, que estará pues el ciclo de un mes solar, estaremos trabajando con ello. Ahora, ya, voy a cerrar casi, pero les quiero dar dos pistas o unas cuantas cosillas así extras, porque pues la estación del invierno también comprende con enero y con febrero, con mediados sí, con febrero. Entonces, todavía es el ingreso de Acuario y el ingreso de Piscis. O sea, son los tres últimos signos de evolución. Es como el momento donde uno termina al final con Piscis yendo a la unidad, a integrar como esta conciencia del trabajo. O sea, empezamos con nuestra cruda realidad y nuestra responsabilidad individual, pero después nos vamos a Acuario con lo social, y después nos vamos con Piscis con lo universal. Y entonces aquí empezamos a tener, primero, eh, enero va a ser un mes que de arranque. El ingreso solar es conjunto a Plutón. Entonces, de arranque va a salir mucho a la luz de temas de mucha fuerza, de mucha intensidad, de autoridad, de figuras públicas, cosas así como mucho a la luz. El abuso, por ejemplo, social que está habiendo de las voces femeninas, de estas marchas sociales que están haciendo a favor de libertades de género, y por ejemplo en otros países que está habiendo así como una evidencia, un sacar a la luz cosas que decimos, ¿cómo es posible? Entonces, ese momento va a activar muchísimo el poder social, muchísimo.
Y ahí, cuando ingrese el Sol en Acuario, también Venus estará con Saturno en Acuario. Y va a ser un momento de como de buscar el equilibrio y la belleza y reconocer un poco cómo podemos armonizar mejor, cómo la estructura social, la autoridad, puede estar a favor de la vida y de la belleza social, o sea, como de poner algo bueno en ello, ¿no? Y, y bueno, Júpiter estará ya en Acuario, en Aries, comprometiéndose mucho más con estas fuerzas individualizantes, mientras la luna en Capricornio, conjunta a Mercurio, estará movilizando mucho y activando mucho como hasta dónde los límites de mi individualidad con mi lugar en el mundo. O sea, como que estaremos ocupando un nuevo puesto, un nuevo espacio, una nueva conciencia de esa responsabilidad que toca asumir para poder formar parte de estos pequeños colectivos que están activando pequeños cambios y a largo plazo grandes cambios. Y por último, Piscis, cuando ingrese el Sol en Piscis, estará haciéndolo conjunto a Saturno. Estos dos últimos meses, o sea, esos Acuario y Piscis, estarán representando algo bien fuerte el siguiente año, porque Saturno va a dejar Acuario y se va a ir a Piscis, y Plutón va a dejar Capricornio y se va a ir a Acuario. Entonces, de alguna manera, este ingreso solar conjunto a cada uno les va a aportar, nos va a aportar una conciencia del cambio hacia lo nuevo, en este brinco que vamos a tener ahora sí el próximo 2023. Entonces, esto va a estar ocurriendo, el brinco va a ocurrir el, a ver, tenemos, bueno, mejor eso después. Em, entonces, mientras está ocurriendo este ingreso del Sol en Piscis, conjunto a Saturno, es una conciencia de las autoridades, de las estructuras que nos han ido protegiendo o que ahorita ya pasaron su prueba en lo social y ya se vio que se va a tener que reestructurar con la fuerza de Plutón. Ya Saturno hizo este tránsito en Acuario 2 años y gracias a estos 2 años de pandemia pudimos ver muchas cosas absurdas de autoridad, sociales, colectivas, cómo nos disgregamos en lugar de fusionarnos y cómo otras colectividades mucho más horizontales fueron mucho más efectivas en esto. Ya hay como mucha evidencia de hacia dónde nos toca ir. Y en este sentido, mientras el Sol ingresa a Pisces, el regente de Piscis y el antiguo regente de Piscis, que es, bueno, regente es Neptuno y el antiguo es Júpiter, que está en Aries y está haciendo su trabajillo ahí, muy junto en ese momento a Quirón. Entonces vamos a tocar vulnerabilidades grupales, individuales, sociales, pero eso nos va a ayudar mucho a entender también la importancia del grupo y de la búsqueda como de ayudar, de rendirnos, de perdonar, de sanar colectivamente. Eh, Venus va a estar conjunta a Neptuno, no perfecta, o sea, va a ser como 5 o 4 grados de diferencia, pero habrá pasado por Neptuno días antes y eso ayudará mucho como a reconocer esas necesidades en nosotros y como un espíritu colectivo que estamos necesitando activar en nosotros a favor de estos cambios. Entonces, todo lo que está creciendo a nivel individual está teniendo un impacto a nivel social y universal en nosotros, como, pues sí, como raza humana.
Entonces, lo quería compartir, esto sí que fue muy largo, ojalá que se lo quieran echar todo, échenselo en partes y que les sirva mucho para poder reconocer dónde estamos, a dónde vamos, qué buscamos ahorita con este invierno. Un abrazo y feliz solsticio.